de esto que es Nunca es demasiado tarde. Cuando son las 18:38 por ahora, porque también estaban diputados ya ¿cómo es? Hay un proyecto de ley para cambiar el uso horario acá en Argentina, para cambiar la hora. Se suele hacer cada tanto, pero bueno, así que por ahora son las 18:39 y una temperatura de 23 grados pasados por agua en este clima que va a estar bastante loco y al cual le vamos a dedicar ya su momento. Pero ahora pasamos a uno de mis momentos preferidos, Zulma y Tati Ríos, querida. En caso de que alguien se quiera comunicar con nosotros, ¿cómo puede hacer? En el caso que se quieran comunicar con nosotros, podés bajarte la aplicación de Radio Más 92.9, podés vernos en Instagram, @929 Radio Más, @canal 35 TV Oficial, WhatsApp podés mandarnos al 3765-160860. ¿A dónde? 3765-160860. Una vez más, por favor. WhatsApp al 3765-160860. Pero muchísimas gracias. También estamos en la web en radiomasnoticias.com. Pero muchísimas gracias, esperamos sus mensajes y que nos dejen por ahí algún comentario lindo, algún comentario feo, algo sobre la realidad y pueden irse todos, bueno, etcétera. Pip, sí, exactamente, puede dejar sus pip tranquilamente ahí. Sí. Bien, ahora siguiendo en esta cuestión de temas que importan según el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque así como recién veíamos los megas casos de corrupción, de los cuales parece nadie hacerse eco hoy en día, también tenemos una de las mayores tragedias que tiene que ver con muertos y salud en Argentina. Porque no nos olvidemos cuando en plena pandemia se supo lo de las vacunas del ministro Giner, y que en ese momento le valió la renuncia inmediata, el pedido de renuncia inmediata, solamente por haber dejado que unas personas se vacunen antes, que eran todas mayores de edad. A alguien más en la fila, digamos. Claro, que encima eran todos mayores de edad. Sí. La gente que le tocaba. Entonces, debido a eso, porque hizo que antes se vacune un grupo de gente, lo echaron inmediatamente, le pidieron la renuncia y hasta el día de hoy, me acuerdo, un montón de periodistas hablaban del caso de las vacunas, de corrupción, del drama que hicieron, me acuerdo de Novarecio, me acuerdo todos a los gritos, rajándose las ventiduras. Y ahora, con el tema del fentanilo, donde ya se habla de quizás más de 100 muertos. 104 hasta ayer a la tarde. Bien, 104 muertos. Todo el mundo mira para el costado. Todo el mundo mira para el costado. ¿Viste? Repente no se entiende la situación aparentemente. Donde lo tenés, por ejemplo, a Jonathan Viale diciendo por su canal que la culpa de eso era de Cristina. Y ponía detrás de él, hecho con inteligencia artificial, una imagen gigante de Cristina haciendo fentanilo envenenado. Haciendo así como un dibujo de Cristina grande, entonces él le echaba la culpa a Cristina, hasta que empezaron a llover los carpetazos internos y de repente, de un día para otro, empezó a pedir la renuncia de Lugones. O sea que, respetando toda la angustia de las personas, ¿no? Por su dolor que están atravesando, él se encarga de hacer un meme, digamos, de Cristina. Claro, porque para él la culpa era de Cristina hasta que le dijeron, no, mira, a partir de ahora vamos a decir que es culpa de Lugones y hay que echarlo a Lugones. Por eso vos, según lo que ellos digan, vos tenés que darte cuenta para quién de los dos juegan. Sí, para Karina o para Caputo. Entonces, según eso, vas a ver quién juega. Y en el medio, como lo diría otrora la Vicky Villarroel, pobre jamoncito quedó ahí Milei. ¿Por qué? Porque los dos, tanto Karina como Santiago Caputo, son personas indispensables para él. Para Milei, sí, obviamente. Bien, y a la vez, claro, pero él es una persona que no lidera. Milei no lidera, Milei solo grita. Milei sabemos que es utilizado, porque Milei lo único que hace es decir, acá vamos al déficit cero y nada más. Déficit, porque sabemos, porque sabemos que todo el plan económico que se está aplicando es el plan económico que ya tenía Sturzenegger para Pato Bullrich. Que así como lo tenían listo para la Pato Bullrich, se lo mostraron a él, y él
con palabras textuales de Sturzenegger, hasta gemía como si estuviese teniendo sexo cuando se lo iban contando. Vos sabés que eso escuché y me agarró una cosa porque Sí, son al principio imágenes. no entendí, que dije, No. ¿pero qué? Llegó en un momento malo. No, son Y imágenes que no te después podés sacar escuché nunca de bien la y dije, cabeza. Ah, claro. Bien. Y en paralelo, Santiago Caputo es el que le está manejando todas las campañas y toda la parte política. Porque, ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ayer hubo sesión candente en Cámara de Diputados, donde algunas cosas le desaprobaron, pero lo que más le interesaba fue un triunfo para Milei, que fue la defensa del veto de los jubilados. Y el que logró eso fue Santiago Caputo, porque el que llamó a los gobernadores y el que llamó a los diputados y se fue reuniendo, y ahí fue tejiendo todo, sí. Incluso con billetones, dicen. ¿Por qué? Porque ya hay diputados que están denunciando que han volado billetones. Había fue platita, Santiago Caputo. Uno, ¿viste? Sí, Había sí, platita, ¿viste? Por eso, y ya están denunciando coimas en la Cámara de Diputados. Senado, por eso se levantó la sesión inclusive. Claro, que a ver, eso en el gobierno de la Rúa le costó la vicepresidencia a Chacho Álvarez. Recuerdo. Por eso que se va Chacho Álvarez. Sí, recuerdo. Bueno, y ahora está Milei en el medio, sin poder de liderazgo, tratando de ver cómo puede amainar un poquito todo este daño que están haciéndole entre Karina Milei y Santiago Caputo, en esa pelea feroz interna, porque a la vez no le puede bajar a ninguno de los dos, y los dos están ahí, y él no puede deshacerse de ninguno de esos dos. Entonces es una pelea y una tensión tremenda en el medio, a ver qué puede llegar a suceder. Lamentablemente, nosotros somos el daño colateral. Los afectados. Claro, nosotros somos el daño colateral. Porque tenemos esa gente que está peleándose con internas, con un montón de cosas, pero lamentablemente somos todos rehenes de ese trío de locos que se tiran con de todo. Bueno, y una de las cosas que pasó, que a eso iba la noticia, es que en la causa por el fentanilo contaminado, el Ministerio de Salud estaba como querellante, pero un juez lo sacó de querellante. ¿Por qué? Porque todavía debe ser investigado. La noticia es que el juez sacó de la querella al ministro de Salud ante sospechas de posible omisión o connivencia. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, apartó al Ministerio de Salud de la Nación de la causa por el fentanilo contaminado. La cartera sanitaria, encabezada por Mario Lugones, había sido aceptada como querellante, pero el magistrado dio marcha atrás ante sospechas de omisiones o posibles connivencias en los controles que debían realizarse sobre los laboratorios involucrados. Eso quiere decir que el ministerio tiene parte de culpa. Puede llegar a tener parte de culpa. Por eso no puede estar como querellante. Bien. Con este giro, la investigación ahora pone lupa en el rol de los organismos estatales que deberían haber fiscalizado la producción y comercialización de los lotes contaminados. El cambio de rumbo judicial coincidió con un operativo que terminó con la detención de toda la familia García Furfaro, dueños de HBL Parma y Laboratorios Ramallo, junto a directivos y técnicos de las compañías. Entre Furraros, accionistas y vicepresidentes de HLB, además del director Javier Turkram y varios responsables técnicos de las plantas. Todos quedaron imputados en el expediente que investiga el origen y la responsabilidad de la contaminación. La causa se inició tras un reporte del Hospital Italiano de La Plata que alertó sobre las infecciones inusuales en los pacientes. Los análisis confirmaron que 2 lotes de fentanilo 31.202 y 31.244 con bacterias peligrosas vinculadas directamente con un centenar de muertes. El informe del cuerpo médico forense determinó trazabilidad entre las infecciones de los pacientes y los fármacos de HLB Parma, lo que refuerza la hipótesis de graves fallas en la calidad en los laboratorios y en los controles insuficientes por parte del Estado. O sea, esa sería la causa en sí de todos los imputados, digamos. Claro, esta es
la causa que está sobre los imputados. Y formaba parte de los querellantes, o sea, de los que denunciaban, el Ministerio de Salud. El juez dijo, momento, porque acá también hubo error de ustedes. También es culpable, claro. Creemos. Entonces lo saca de los querellantes, porque no puede ser querellantes. Ahora, todo está puesto sobre los dueños de los laboratorios. Pero ¿qué pasa ahora con la parte del Ministerio de Salud? ¿Por qué? Porque de ahí hasta ahora Mario Lugones sigue firme en su puesto. Y a eso es lo que referíamos recién. Cuando Martín Giner, un amigo mío, dramaturgo maravilloso. Pero Ginés en sí. Sí, cuando Ginés había tenido problema con el tema de la vacunación, en menos de 24 horas se le pidió la renuncia. Digamos, por muchísimo menos, porque ahí no hubo ninguna muerte de por medio. Por muchísimo menos, todo el peronismo, todo el Frente para la Victoria, unidos, le pidieron la renuncia como un ejemplo moral. Ahora, estos tipos, por un ministro de Salud, donde ya estamos hablando de 104 muertos, 104 muertos. Hasta ayer a la tarde, sí. Exactamente. Donde es responsable directo su ministerio, el tipo sigue en su cargo. Pero es como decimos, ¿no? No hay justicia o depende para pero quién, esas son y ahí cosas, entra el tironeo que vos dijiste recién, ¿no? Pero esas son cosas a las que no podemos dar un paso atrás. Hay que empezar a exigir que este tipo sea penalizado, que por lo menos renuncie. Hay que, si el tipo no renuncia, si el tipo no lo despiden, hay que hacer responsable al gobierno nacional. Hay que empezar a utilizar palabras bien claritas cuando uno se refiere a Karina Milei. Hay que empezar a decirle la corrupta o la ladrona. Con nombre y apellido. Pero así hay que empezar a decirlo. Karina Milei es ladrona. Karina Milei es coimera. Ya basta de mirar para otro lado. Y de ser suave un repente, Maco. Exactamente, porque basta con querer jugar. ¿No? Claro, porque nosotros por ahí estamos intentando jugar de ajedrez cuando ellos están jugando a la escondida. Ellos están jugando al fútbol y nosotros venimos a hacer jugadas maravillosas de ajedrez. Entonces, llegó el momento también de nosotros empezar a apretar ahí. ¿Por qué? Porque si después de años, pero años y años de demonización de Cristina Fernández, ya directamente cuando hablan de la chorra, se la refieren directamente a ella, ¿por qué alguien que tuvieron que inventarle juicios y pruebas, porque no hay una sola prueba que diga que Cristina Fernández... argumentación y sigue detenida. Claro, exactamente, porque está llena de irregularidades por todos lados de la causa y todas las otras causas que fueron todas inventadas. Todo el mundo la llama chorra. Y a esta mujer que tiene dedos marcados hasta por el aire que la rodea, nadie le dice nada por ahora. Entonces, bueno, hay que empezar a dar vuelta a eso. Y este tipo, Lugones, es responsable de 104 muertes en el país. Sí, señor. Es una de las principales tragedias, una de las más fuertes que hemos tenido acá. Porque después de la de Cromañón, que tuvo 122 muertos, lamentablemente, esta es la segunda que se está cobrando mayor cantidad de víctimas. Exactamente, y que vamos a ver en el transcurrir de los días de si siguen apareciendo casos, ¿no? Porque si eso sigue en el mercado, digamos, por decirle mercado, ya se retiraron, a ver, eso se retiraron todo eso sí hay que tener un poquito de tranquilidad, digamos. Hay que tener un poquito de tranquilidad. Se retiró ya todo el, ¿cómo se llama? Se le llama partidas a eso. La partida, sí. Los lotes. Estaba buscando la palabra. Todos los lotes ya se retiraron. Pero ¿qué pasa? A la gente que se le inyectó esos lotes contaminados, tienen las bacterias. Entonces las bacterias siguen actuando. Entonces lo que hay que ver ahora es cómo van a reaccionar esas personas con sus enfermedades, con esas bacterias, con las bacterias causa de la contaminación del lote en su cuerpo. Claro. Por eso ya no hay más fentanilo contaminado dando vuelta por ahí. Pero sí ya está actuando, digamos, en el cuerpo de cada Exactamente, persona. Porque las personas que están muriendo son aquellas que se inyectaron parte de este lote. Ya fueron inoculadas, digamos. Exactamente. Sí. Entonces lo que hay que ver ahora es cómo van actuando las bacterias sobre esas personas. ¿Por qué? Porque si no se retiraba este lote y si no se empezaba a hacer eso, quizás hubiésemos hablado de miles de víctimas. Sí, exactamente. Y hay todo, como vos decías, hay todo un tema, porque las denuncias, en qué fecha se hicieron, viste que dijiste recién se le culpa a Cristina. Exactamente, lo primero que hicieron.
pero las fechas de las denuncias y todo ese tema, nada que ver con Cristina. No, es que el lote fue hecho en noviembre de 2024. Exactamente, por eso te digo. Por eso no fue en tiene noviembre de nada que 2024. ver. Nada, pasa que, a ver, estamos hablando de un gobierno que usa como principal excusa de todo a Cristina. Todo. Porque usa como principal causa, si es la economía es Cristina, sí. Si es que sube la bolsa nunca, pero si es que sube el dólar es culpa de Cristina, si es que sube el riesgo país es culpa de Cristina, el fantasma de los cucas, o sea, es un gobierno que no se hace cargo de nada como todo gobierno de derecha, porque no nos olvidemos que cuando estaba Macri, ahí surgió la pesada herencia. La pesada herencia, que hasta el último año de su gobierno siguió hablando de la pesada herencia. Y la grieta, la famosa grieta. La grieta es un invento que... Un repente como es un invento... Y vos decías, ¿qué es la grieta? Claro, porque ese fue un invento de la nata. Ese fue un invento de la nata cuando... Claro, cuando fue a recibir un Martín Fierro y él habló ahí por primera vez de la grieta. Y ahí nombra la grieta que separó el país. Y de ahí lo siguió alimentando. Claro, un tipo que cuando murió tenía departamentos por 3 millones de dólares en Miami, que tenía también departamentos por millones de dólares en Argentina, condominios, parques, y no conozco periodista alguno. No conozco periodista alguno que por más bien que le vaya y sea empresario de canal, tenga esa cantidad de plata. Y ese es el principal armador del lofer, junto con toda la runfla de mafiosos que estaban en la causa, se me acaba de ir el nombre del juez que murió, que era uno de los amigos de Alberto Fernández, y después el fiscal, también fueron los principales armadores del lofer, porque directamente la nata era el que presentaba los casos, y de ahí pasaban a la pata judicial. Casos que después la misma justicia desestimaba, pero ya había hecho tanto daño a la nata, que nunca se ocupaba de contar que todo eso que él había armado verdaderamente no existía. A pesar de que la justicia lo mandaba, por ejemplo, a deshacerse, a desdecirse, bueno, listo, lo decía o a las pasadas o lo decía a través de un diario. Sí, nada hasta más. Inclusive se le pidió, viste, ¿cómo se llama? Cuando no podés hablar sobre claro, la mordaza tema judicial. Ajá, claro. Viste eso. Y inclusive, como vos decís, nunca hizo nada. Se no, llevó por eso, a la porque tumba los secretos y las cosas como él las hizo. No, por eso, porque no era él, Stornelli. ¿Te acordás? No, por eso, sí era Stornelli, el mismo señor. Que hoy en día sigue ejerciendo su cargo. Obvio que sí. Sigue ejerciendo su cargo. Sí. Y era el tipo que está comprobado que mandó a plantearle cocaína a la nueva pareja de su ex esposa. Y están los audios, están todos. Y ese tipo sigue en su cargo. ¿Por qué? Porque ese tipo también era amigo de Alberto Fernández. Exactamente. Entonces hay que tener mucho ojo, queridos amigos y compañeras de este lado de la tapia, la próxima vez que decidamos quién nos va a representar a la hora de salir electo. ¿Por qué? Porque ya nos comimos un sapo enorme que yo creo que uno por ahí le reprocha más este tipo de cosas más que todos los fantasmas que le reprochan del otro lado. Porque uno le reprocha que hubiese pisado un poquito el acelerador y hubiese hecho un poquito de política. Si hubiese hecho un poquito de política, si bien es cierto que yo le rescato muchas cosas que hizo, porque yo algunas cosas creo que nosotros los fajamos de más, porque le tocó estar en medio de la pandemia, uno de los bailes más fuertes y más feos que tuvimos, y lo hizo bien. Eso. Claro, pero también que otros montón de cuestiones como esto, como la parte de la pata de la justicia, como un montón de políticas económicas que debió haber llevado adelante y no lo hizo, ahí es donde hizo agua por todos lados. Y esa es quizás la parte que yo más le reprocho. No tanto lo otro, que bueno, sí, la parte económica también sabemos que al final, ya si no fuese por Massa, que se puso la banda presidencial virtual y era un superministro de Economía, donde era un Sacha presidente también a la vez. Sacha presidente, perdón, es un término del NOA. Sacha es tipo un guau. Presidente lento, digamos, en su momento Massa, controlando la economía, porque en ese cuando era superministro estaba controlando la economía y que domó todo, porque domó la mayor sequía sin un solo paro del campo, domó al FMI, negoció con los BRICS, hizo todo eso. Inclusive, para recordar como colación,
ahora que decís de Massa, se mandó una de las elecciones en un tiempo donde realmente... Récord. Se puso las elecciones encima y por muy poquito. No nos olvidemos que en primera vuelta él gana por muy poquitito. Sí, por eso te digo, o sea, se bancó, ¿no? Tuvo la parte difícil, digamos. No, y lo hizo maravilloso. Y ahora nos vamos un ratitito a la pausa, como quien no quiere la cosa, escuchando nos ponemos todos de pie, señor Charly García cantando